Bienvenidos. En nombre del Instituto de Formación del Capital Humano, les agradecemos su asistencia al curso de especialización Análisis Fundamental en la Bolsa de Valores. El presente evento forma parte de una serie de 4 webinars que se viene desarrollando antes del inicio del curso. A continuación, se brindan los detalles del curso. Inicio de clases 4 de julio del 2022, duración del curso del 4 de julio al 29 de julio del 2022. Frecuencia lunes, miércoles y viernes de 7 p.m. a 9 p.m., hora en Perú. Duración 24 horas académicas, modalidad a distancia, clases en tiempo real mediante la plataforma Zoom. Monto de inversión 350 soles, 94 dólares. Para más información del curso, nos pueden llamar o escribir al número 941-574-480. Al WhatsApp también nos pueden escribir al mismo número. Mi nombre es Jamie Allison Cubas Cueva, responsable de imagen institucional del Instituto de Formación del Capital Humano. En esta oportunidad nos acompaña Irving Martínez Arteaga, bachiller en Ingeniería Económica por la Universidad Nacional de Ingeniería y magíster en Economía por la Universidad Pacífico, con especialización en mercado de capitales, regulación, banca y riesgos financieros. Aprobó las certificaciones internacionales de administración de riesgos e inversiones alternativas, nivel 1, CFA y certificación en valorización de empresas y FinTech en Columbia University. Cuenta con 7 años de experiencia en entidades financieras tales como Fondo Mi Vivienda, Superintendencia del Mercado de Valores, Profuturo, Scotiabank, Citibank y BVA SA. Laboró principalmente en áreas de planeamiento financiero, regulación de mercado de valores, tesorería, operaciones de inversión y gestión de riesgos. Actualmente trabaja como jefe de operaciones de inversión en BVA, Bolsa SAP y mentor en el Círculo de Mercado de Capitales en la Universidad Nacional de Ingeniería. Sin más preámbulo, le doy pase a Irving Martínez. Adelante, muchas gracias. Buenas noches a todos, espero que se encuentren bien en casa. El día de hoy vamos a hablar sobre el taller de especialización sobre análisis fundamental de mercado de valores. Es un curso muy interesante que enseña básicamente a todos los alumnos a saber invertir tanto en la bolsa de valores local como internacional, pero sustentándonos en los fundamentos financieros que son muy importantes, sobre todo cuando tienes un bear market, que es una caída de precios de activos sumamente a precios baratos ya actualmente en el mercado, que no reflejan de repente su valor fundamental. Solo para empezar, un pequeño disclaimer, que es todo lo que vamos a dar en esta presentación es a título de Irving Martínez, no es a nombre de ninguna actual empresa donde haya trabajado, en la actual se esté trabajando. Eso es un tema de cumplimiento que siempre lo tengo que mencionar por tema de que, obviamente, la opinión propiamente personal y no es la opinión de ninguna entidad a la cual yo haya trabajado como representante. Entonces, empezando el curso, lo que vamos a ver acá es unas pequeñas diapositivas acerca de cómo uno hace para invertir una acción. Inicialmente lo que queremos explicar es saber qué necesita una persona para saber invertir. Entonces, para una persona para saber invertir es siempre, por ejemplo, hacer un análisis top-down, que es un análisis de repente de mayor arroz, de una gran envergadura y luego empezamos a achicar las opciones. Por ejemplo, algunos participantes dicen, Irving, yo he visto, a mí me gusta de repente invertir en Canadá, me gusta invertir en Estados Unidos, me gusta Latinoamérica, me gusta Europa, me gusta Asia. Entonces, lo primero que hace es elige más o menos qué países son atractivos para invertir. Entonces, luego que eliges el país, empiezas a ver qué va a pasar. ¿Cómo va el país evolucionando? O sea, si se encuentra, los indicadores se encuentran muy buenos, de repente inflación, la tasa de interés, tipo de cambio, empiezas a ver todos los indicadores macros para saber qué tan atractivo es ese país o no. Por ejemplo, si es un país que tiene desaceleración o que tiene crisis, eventualmente de repente como Argentina, Venezuela, que la economía no está muy buena, entonces los inversionistas, ¿qué hacen? Yo me alejo de ese tipo
economías porque no, si no veo un paradero, una perspectiva de cuán rentable va a ser en los siguientes meses. Entonces, ¿qué haces? Primero eliges un país, luego eliges el país y analizas los indicadores macro para ver qué tan atractivo es para invertir en ese país y luego empiezas a analizar el sector de ese país, sea sector agricultura, tecnología, agroindustrial, minero, y luego que analizas el sector empiezas a analizar ya la empresa propiamente. La empresa vas a ver, ves los estados de ganancias y pérdidas, ves el balance general, el flujo de caja. Entonces, lo que queremos realizar es, en general, es llegar a ese punto de que tú puedes haber analizado la parte macro, llegues al punto de ver la empresa y veas cómo sale la empresa. Porque como todos peruanos, más que nada, vemos que somos, tenemos la economía informal bastante grande, y cerca del 70%, 80%, y la economía formal bastante pequeña. Entonces la economía informal, ya, obviamente por pandemia, antes era 60-70%, ahora aumentó por el tema de la pandemia, y ahora por una eventual crisis que estamos teniendo, que es post-pandemia. Entonces somos en general emprendedores. Entonces, como somos emprendedores, siempre necesitamos saber cómo se comportan nuestros ingresos, nuestros costos, nuestro gasto, nuestro flujo de caja. Entonces, como tal, también necesitamos saber cómo se comporta la estructura financiera de una empresa. Y el emprendimiento desde que tú estás teniendo desde pequeño, necesitas saber si está demasiado endeudado o cuánto posicionamiento de deuda va a tomar. Y también necesitas saber qué tanta proyección espera tu negocio de acá a un par de años. Entonces todo eso de ahí, ese ejemplo, lo puedes ver replicados en empresas grandes, corporativas, que son empresas de Perú o empresas internacionales. Entonces, tú para valorizar una empresa, ¿qué necesitas saber? Conocer los fundamentos financieros de la empresa, saber esta ganancia y pérdida, flujo de caja, las principales cuentas, y sobre todo, cuáles son las cuentas que mueven el negocio. O sea, no es lo mismo que analizar un negocio, una empresa minera, que analizar un negocio de repente una empresa retail o analizar un negocio en un banco. Cada uno tiene cuentas diferentes. No, a los bancos, tus principales negocios de repente son créditos, pero los bancos también tienen tesorería, que es área de mercado capitales, o de repente es equipo de banca de inversión. Entonces, cada uno está distribuido. En épocas de volatilidad, un banco se equipó de repente con el sentido de la pandemia, el equipo de sector de colocación de crédito no fue tan grande, pero ese equipo de tesorería sí le sacó muchas oportunidades y rentabilidades. Si tú revisas las noticias y ves cuáles son las entidades financieras que ganaron mayor rentabilidad por operaciones de tipo de cambio, por operaciones derivados, por operaciones ya sean inversiones de la tesorería, sacaron mucho más rentabilidad que ese equipo de área comercial, que básicamente un banco se dedica a prestar dinero. Entonces, ¿y eso cómo ha pasado? O sea, eso ha pasado por las oportunidades de mercado que se ha dado, y esa oportunidad se ha dado por la alta volatilidad que se tiene. Y actualmente también estamos viviendo una época de alta volatilidad. Simplemente que la volatilidad que vivimos el año pasado fue casi tendencia alcista, y la volatilidad que estamos viviendo ahora son casi tendencia bajista. Pero hay de repente oportunidades de ventas en corto, si es un inversionista más sofisticado, lo puedes tener esa rentabilidad. Entonces, lo que vemos es que cada negocio tiene diferentes fuentes pilares de cómo hacer crecer. Una empresa minera va a depender de cuántos yacimientos va a exportar, va a depender de los precios minerales, cosa que no le afecta de repente a una entidad bancaria o a una empresa retail como el licor. Entonces, cada entidad tiene drivers de que hacen mover los principales supuestos de ganancia a cada empresa. Entonces, eso ¿cómo lo vas a analizar? Obviamente viendo la información financiera de la empresa, viendo la memoria anual, viendo los estados financieros, viendo las notas financieras. Entonces, lo que vamos a hacer acá es analizar la información histórica de la empresa, y vamos a hacer proyecciones. ¿Cuáles son las metodologías que tú tienes que usar para proyectar? ¿Cómo es la metodología que tienes que hacer para valorizar una entidad financiera? ¿Cuál es la metodología para de repente una empresa minera, una empresa agrícola, o una empresa internacional? Y determinar cuánto es el precio posible que le da el fundamento a esa empresa. Porque cuando tú inviertes en una acción, inicialmente, ¿qué haces? Si tú valorizas la empresa, solamente estás viendo el valor fundamental. Entonces, el valor fundamental te indica, en base a los estados financieros, en base a los fundamentos de la empresa, te indica cuánto es el precio que puede estar. Entonces, siendo así, tú puedes tener diciendo, oye, la empresa está ganando tanto, la empresa tiene buenas ventas, tiene buenos flujos de caja, tiene baja deuda, tiene niveles de apalancamiento bastante atractivos. Entonces, te das cuenta que el precio de la acción de repente no representa lo que vale la empresa. Entonces dices, oye, si el mercado me está dando un precio, porque el precio del mercado, cuando tú cotizas en bolsa, es un precio que se mueve por oferta y demanda.
Es como cuando vas al mercado cercano a tu casa, el mercado cercano a tu casa dice, quiero 1 kilo de huevos. Y el kilo de huevos, obviamente, si hay escasez de huevos, ¿qué va a pasar? El precio va a subir. Pero sin embargo, si hay buena producción, el precio va a bajar. Pero de repente hay buena producción, pero sin embargo vas al mercado y el precio está subiendo, porque de repente en ese lugar la distribución no ha llegado y se mueve por oferta y demanda. Entonces el precio de repente en el mercado, el precio del mercado en la bolsa se mueve por oferta y demanda, no necesariamente por valor fundamental. Entonces tú ahí es cuando encuentras oportunidades atractivas, porque dices, señores, el precio actualmente está en el mercado, en el mercado centralizado, está muy por debajo del precio real. Entonces, yo creo que esa empresa vale mucho más de lo que está reflejado en el mercado, es una oportunidad de compra. Entonces, tú compras acción, obviamente como inversionista en largo plazo, soy holder, compro mis acciones y lo mantengo ahí en largo plazo. En general, lo que queremos ver en el curso no es hacer trading, ¿ya? No es comprar hoy día y vender mañana. Acá en el stock market uno no se hace millonario de noche a la mañana, ¿ya? A pesar de toda la volatilidad que tiene, no se hace millonario de noche a la mañana. Hasta los filósofos de inversiones más grandes que están en Estados Unidos o Londres, o en Europa, sus principales millones lo han hecho cerca de los 40, 50 años, son multimillonarios porque obviamente empezaron a invirtiendo joven, y obviamente cuando invirtieron joven empezaron a soñar buenas empresas que esas multiplicaron, triplicaron, cuatriplicaron 4x, 5x su nivel de inversión, que obviamente a los 50 o 60 años se hicieron multimillonarios. Warren Buffett se hizo un multimillonario cerca de los 50, 60, 70 años. Ahorita tiene como más de 90 años. Entonces, tú te das cuenta de que uno no se hace como todas las publicidades que te venden por redes, que de repente compra Amazon, compra RCP y obviamente te dice que te vas a volver dinero, te va a dar una oportunidad atractiva, pero no es comprar Amazon PSP en cualquier momento. Es ver sus estados y fundamentos financieros y ver si en este momento de mercado el valor de la empresa está por encima del valor del precio de mercado. Porque puede ser que el mercado veas un activo, yo estoy en una empresa y tiene buenos fundamentos financieros, conozco el negocio porque me vacila. Además, es algo que te dice Warren Buffett, invierte en algo que tú conoces. O sea, yo no invierto en productos que no conozco. Yo trabajo buen tiempo en el sector financiero, entonces conozco cómo se está comportado el sector financiero, sobre todo los principales corporativos acá en Perú y algunos internacionales. Entonces, digo, sé cómo se mueve, qué cuenta le hacen mover, entonces determino si es buena oportunidad para invertir en empresas financieras o no. Pero porque conozco el negocio. Entonces, el Warren Buffett dice, invierta aquel producto que no conozcas. Entonces, no inviertas a un producto que de repente te suele ser muy complicado, no es fácil tener, entonces de repente las tienes. De repente, por ejemplo, acá hay personas que conocen el sector de librerías, como Amazon, entonces Amazon de repente puede ser una alternativa muy interesante porque Amazon empezó como una librería, empezó como un tema de logística o de distribución, que vende muy miles de productos. Si conoces logística y distribución, Amazon de repente te puede ser un modelo de negocio muy atractivo y de repente cuando analices el fundamento te sale una buena oportunidad para querer comprarlo. Pero depende del mercado, porque el mercado puede ser que el precio de Amazon, el valor fundamental de la empresa es de $300 y el precio de mercado le das $500 el día de hoy. Entonces tú vas a comprar una acción a $500, pero cuando verdaderamente el fundamental dice 300, entonces vas a perder prácticamente ahí. Entonces lo que uno quiere es analizar lo que verdaderamente vale la empresa. Pero acá hay algo, no solamente cuando uno empieza a proyectar estados financieros, no solamente es analizar macro, empresas, sectores, información histórica, hacer una pequeña simulación estadística para ver la proyección, es lo que complementa esto, y creo que por ahí el Instituto de Formación Capital va a sacar un curso de análisis técnico, es el análisis técnico. El análisis técnico te da las oportunidades de entrada. El análisis técnico se encarga de hacer un análisis de gráfico. Entonces, si tú complementas el curso de análisis fundamental con un curso de análisis técnico, te permite dar más herramientas para que tú obviamente tengas más noción de invertir en el mercado. ¿Por qué? Porque el análisis técnico dice, oye, te da un análisis de gráfica y te dice más o menos cuánto es el volumen de compra y venta de inversionistas, y en base a las gráficas y señales que te puedan dar estos volúmenes y acciones, te puede determinar cuándo es el mejor momento de entrada o de salida para tomar ganancias. De repente ya compré, esperé un par de meses, el precio llegó a 390, 380, $400, creo que el precio ya no va a llegar más alto, un momento de repente venderlo, tomar ganancias, y si en algún momento el precio de la acción baja y sigue teniendo buenos fundamentos financieros, vuelvo a comprar. Pero te da los momentos de entrada y salida, o sea, también es el momento que es para comprar o vender. En lo particular, yo utilizo otras herramientas de investing que me dan un poco más masticadito análisis técnico.
no me estoy reventando el ojo viendo todas las gráficas. Yo compro acciones, no me dedico al 100% a estar viendo el mercado, a estar viendo Bloomberg. Trabajo tranquilamente en mis funciones diarias y obviamente cuando una vez al día o 2 veces a la semana reviso mi portafolio y veo cómo está evolucionando. Obviamente diversificando por sectores, teniendo análisis de buenas empresas. Obviamente tener en cuenta que cuando uno analiza empresa, analiza a un corte de tiempo, es decir, al día de hoy. Cuando analiza la empresa al día de hoy, lo que hace es básicamente analizar la información con todo lo que ha recopilado al día de hoy. Puede ser que el día de mañana salga una cosa a la otra y el precio de acción empieza a variar. Ya, eso es lo que nosotros no, tenemos que estar en cuenta, que si tú has invertido en una empresa que tiene buenos fundamentos financieros, vas a poder dormir tranquilamente, no te vas a tener que asustar, el precio de acción puede caer mañana 5, 8%, 10%, sabes que la empresa va a reportar buenos estados financieros porque la información histórica te lo dice, aparte tiene buena perspectiva de negocio, va a crecer, va a ampliarse, entonces tú puedes dormir tranquilamente. Y algo que sí te puedes quedar tranquilo es que el precio del activo va a variar todos los días, más 4%, menos 5%, más 6%, menos 8%, va a variar todos los días. Pero lo que verdaderamente mueve al precio de la acción, más 20%, menos 30%, más 40%, son la información de estados financieros. Y él lo reporta cada trimestre. Y lo puedes ver en Inverse Relation con el nombre de la empresa en la página web y te sale la presentación directamente de la empresa. Entonces, con eso que te digo, lo que queremos es darte herramientas para que tú probablemente analices la empresa y con eso veas qué tan oportuno es comprar o no acciones, ¿ya? Y que no te engañen, porque siempre que tengo compañeros que a pesar de ser economistas y tener mucha experiencia en mercado, suelen ser estafados por brokers que no son regulados, te dicen que te apalancas y luego sigues invirtiendo más plata y luego te llevan parte de tu capital. Acá, cuando inviertes en acciones, no pierdes parte de tu capital. Lo que sí pierdes es un porcentaje, obviamente por la caída del precio de la acción o por la subida del precio de la acción ganas. ¿Ya? Entonces, siendo así, tú no pierdes el 100% del capital, pierdes un porcentaje. Puede haber caídas en el mercado, como estamos viendo ahora, de 40, 50%, 70% como máximo, ¿ya? Pero no desaparece el 100% de tu capital. Ya, he escuchado muchos brokers y colegas de los cuales lo han estafado por cuando compran acciones y obviamente no han podido analizar porque no puedes reclamar nada porque no están regulados. Lo más común es hacer compra de acciones por sociedades que te de bolsa, que el ACMB te brinda un respaldo a ello. Pero sin embargo hay brokers en los cuales no están regulados, pero en alguna manera u otra sí tienen la trayectoria, bueno, tienen buenos comentarios, buen análisis, no están regulados de repente por el mercado local, pero sí tienen regulaciones internacionales que te permiten dar como que una mayor confianza para poder invertir. Pero tienen otro tipo de comisiones en las cuales que de repente en el curso lo vamos a analizar cuando uno sepa cuánto comprar acciones y cuánto es el porcentaje que tiene que pagar. Yo tengo ahí un par de Excel, simulaciones y herramientas que vamos a practicar para saber cuánto es el importe que tienes que pagar, porque obviamente no solamente es precio de compra, precio por cantidad, también es tema de venta. Y obviamente cuando compras, se suman las comisiones y cuando vendes tienes que restar las comisiones. Y cuando tú compras o vendes, la diferencia de ellas, tienes que restarle, si tú compras, tienes que esperar que el precio de venta llegue al nivel adecuado para que obviamente sea mayor a las comisiones que pagas. Porque las comisiones que pagas son comisiones de de bolsa, impuestos, Cavalli, SMB, fondo de liquidación. Y son 5 o 6 impuestos, pero son pequeños impuestos que suman a la comisión total de la operación. Entonces, acá presento unas diapositivas acerca de, por ejemplo, lo que está viviendo en el mercado. Los que les comentaba es análisis macro primero, ver el crecimiento de la economía. Se dice que estamos viviendo prácticamente en recesión. El día de hoy, Elon Musk, que es el dueño de Tesla y obviamente que tiene una mayor presión en Twitter, mencionó que ya estamos en una recesión prácticamente y obviamente se va a atenuar más los siguientes meses. La FED todavía no menciona, la FED es como que el BCR de Estados Unidos, no menciona cuándo, que ya estamos en la recesión. Ya lo vimos varios meses, simplemente que ahora se está más intensificando porque ya vemos tasa de inflación que está sumamente descontrolada. Algo muy particular que escuché en un par de webinars que estaba presente es la Fed pierde credibilidad cuando el mercado te impone la tasa. Inicialmente se creía que la Fed iba a subir tasa 0.25% casi el periodo, luego se llegó un estimado que iba a subir 0.50 y hasta lo último que fue hace un par de semanas que subió 0.35 puntos básicos la tasa de interés de referencia.
Entonces ya subió más de lo debido, más de lo que se tenía planificado. Pero eso subió porque la data de inflación en Estados Unidos fue la más alta de hace 40 años. O sea, la inflación estamos sufriendo todos, estamos viviendo todos a nivel mundial. No solamente Perú, sino varios así. Perú, la inflación estamos viviendo por el contexto político, que nos está ayudando bastante, y por el contexto a nivel local y por el contexto a nivel macro. O sea, la inflación actualmente de Perú tiene tres componentes principales. El contexto político, la economía peruana local por las medidas implementadas y por la economía internacional. Por ejemplo, si yo quiero comprarme un celular del extranjero, el extranjero ya tiene una inflación. O sea, el precio del producto que me van a vender ya va a estar con una inflación adicional. Y cuando lo traen a Perú, multiplicado por el tipo de cambio, expresado en soles, es la cantidad que voy a pagar. Es decir, el producto que yo compro del extranjero, le estoy comprando con una inflación que viene de ese país. Es decir, todos los productos en general están inflados por las medidas de repente implementadas en la pandemia que ahora nos están pasando factura. Y actualmente, obviamente, la Fed ya ha perdido cierto nivel de confianza. ¿Por qué? Porque al tener datos no tan buenos que digamos a nivel macro, la Fed se ha visto forzada a subir la tasa de referencia. Entonces, te decimos que la Fed pierde nivel de confianza cuando el mercado te pone la tasa y no la Fed decide poner la tasa para controlar el mercado. Entonces, es algo que tenemos que seguir revisando con pinzas. Y obviamente, y subir la tasa de interés de referencia en las principales empresas, por ejemplo, algo que te dice las certificaciones internacionales por trayectoria histórica, es que cuando sube la tasa de interés de referencia, las principales empresas más afectadas son las de tecnología, porque se desvalorizan más rápido. Lo que mencionan, cuando tú tienes principalmente estos indicadores, baja economía, alta tasa de desempleo, baja demanda. ¿Por qué baja demanda? Porque las personas, los consumidores empiezan a cuidar más su dinero a medida que hay más inflación. Si tú sabes que los productos te cuestan más caros, yo de repente ya no voy a viajar. Lo que tenía planificado a viajar 3 o 4 veces al año, en mi periodo de vacaciones, ya no voy a viajar porque todos los productos me suenan más caros. De repente que yo quería hacer 3 o 4 fiestas, ya no hago fiestas y me quedo a cenar en mi casa con mi familia. Quería comprarme de repente otro terno, otra camisa, una blusa, ya no lo voy a hacer porque tengo ropa ahí y la puedo seguir usando. Entonces, ¿qué va a pasar? Mis perspectivas de consumo cambian. Si tu perspectiva de consumo cambia, eso afecta a las empresas, obviamente, que están ofertando sus productos. Y con eso, obviamente, las empresas dejan de vender, si bajan sus ingresos, las empresas se valorizan menos y también el precio de la acción cae. Entonces, cuando tú tienes esos tres contactos, se dice que se hace una estanflación. Obviamente la Fed se apunta a una subida de otros 5 básicos, la tasa de referencia ya se dio de lo que tenemos experimentando. La Fed obviamente hay varios sectores que se van a ver beneficiados, como conocemos en la economía, hay perdedores y hay ganadores. En este caso es lo que tenemos que, en los libros, en la data histórica te menciona que el oro es el principal refugio cuando hay época de crisis, porque hay muchos inversionistas que se asustan con tanta volatilidad y sacan tu dinero de esos países que tienen mucha incertidumbre y mucha volatilidad, invierten en algo más seguro como el oro. Entonces se dice que los oros, las materias primas, el, el petróleo, empieza a subir los precios. Esa es un poco de decisión de todo el mercado. Casi todos los países tienen tasas de crecimiento más bajas, con perspectivas a seguir bajando. Ya, también tienes que, algo muy importante, que cuando empezó a hablar la clase al inicio, es el tema de bearish o bear market. Se dice que estamos sufriendo un bear market cuando los principales índices caen 20%. Algo que sí se tiene en cuenta es que te dicen, la regla práctica es, pongamos que tú quieres invertir, pero no tienes mucha experiencia en mercado. O estás realmente afianzándote, practicando para conocer más de este negocio y antes de invertir, porque lo importante es, como menciona Warren Buffett, es invertir en algo que tú conoces. Entonces, antes de empezar a hacer inversiones por tu cuenta, tienes que empezar a conocer cómo funciona el tema de las inversiones. Entonces, hay algo fundamental que siempre te dicen, todos invierten en Standard Poor's 500, que son las 500 principales empresas de Estados Unidos, que tienen buen ranking, buenos indicadores, ¿ya? Pero sucede, Standard Poor's 500, a lo largo del tiempo, cuando tú analizas la gráfica de Standard Poor's 500, te vas a ver que ha subido, siempre crece. No, o sea, hay periodos de bajadas, de recesión, como actualmente, ¿ya? Pero a pesar de ello, siempre ha crecido el Standard Poor's 500. No hay periodos en los cuales no hay crecimiento. Entonces, y te crece más o menos cerca de 10% a 12% anual. Entonces, me parece sumamente rentable, ¿ya? Pero obviamente, como es la cultura actual, ha caído. Entonces, decimos,
la data histórica, y es muy importante analizar la información histórica de la bolsa, es que te dice, cuando hay los periodos de bear market, como actualmente, decimos que hay periodos de market, ¿por qué? Porque hay muchas noticias malas, muchas noticias de indicadores que son pésimos, no son los más adecuados, entonces tenemos un cúmulo de noticias que no son los esperados, no hay noticias optimistas, entonces cuando no hay noticias optimistas, los inversionistas se alejan de los activos riesgosos y van a invertir en activos más seguros. Entonces, ahí es, en época de crisis, y hay información histórica que te menciona que son los mejores momentos de oportunidad para invertir, porque encuentras precios de acciones sumamente ganga, o sea, baratos, ya para lo que vale la empresa, porque Warren Buffett invierte, ya, en empresas que tienen fundamentos financieros. Él no invierte según el contexto económico. Él invierte con la legislación de la empresa. Si la empresa tiene buenos fundamentos, sigue recién y todo lo demás, a pesar de la coyuntura puede caer, sí, pero se da cuenta que en el largo plazo va a seguir creciendo. El tema de expansión y recesión es algo que vamos a subir todo el tiempo. Va a haber periodos de expansión y periodos de recesión. Igual, periodos de bullish y bear market. Bullish cuando la bolsa crece bastante y bear market cuando cae bastante. Entonces, te dice, la información histórica dice que un bearish market ha sufrido cerca de ¿cuánto? De 200 días a 300 días. O sea, un bearish por lo general puede durar hasta un año. 250 días es el promedio de días que dura un bear market. Pero puede durar un poco más. Pero luego hemos sufrido, si te das cuenta, revisas toda la información histórica, hemos tenido casi 13 años de crecimiento en el mercado de valores. Entonces ya ha venido 13 años de crecimiento, vino la pandemia y lo escaló más. Hay muchas empresas que se han valorizado bastante, tecnología, vacunas, que empezaron a valorizarse, pero exponencialmente, que obviamente ya tocaba una caída para poder limpiar toda esa información de subidas exponenciales. Porque el mercado ya descuenta, obviamente, que estas empresas no esperaban, no estaban como que sobrevalorizadas. Y al estar una empresa sobrevalorizadas conlleva a que tú tengas caídas de precios de acciones como lo vemos actualmente. Si tú revisas información de la empresa de tecnología, casi la mayoría ha caído 30, 40, 50, 60%. Las que más ha caído, por ejemplo, es Netflix. Netflix ha caído uno por la coyuntura y otro porque espera menos suscriptores con respecto a este año. ¿Qué va a hacer? Ha reportado malos estados financieros y aparte no ha puesto temas de, por ejemplo, de bloquear cuentas que utilizan en 2 o 3 casas la misma cuenta. Aparte no ha proyectado qué cosa es lo que espera hacer de acá a un par de años. Entonces no ha dado buenas perspectivas de mercado, que el precio del activo se ha caído prácticamente al piso. Entonces, y eso te das cuenta por la caída de desaparición de capitalización bursátil que ha tenido. Entonces, lo que queremos básicamente es, ejemplo, Standard por 500 es un activo que ahorita realmente está muy barato. Puede ser que el activo puede caer más, como en los siguientes meses. Ya si sigue reportando datos macros pésimos, puede seguir reportando más, pero obviamente cuando tú veas gráficas, que les voy a mostrar, que tengo papers que mencionan cuánto ha crecido un activo después de una crisis, después de una recesión, ya ha sido exponencialmente. Entonces, ¿por qué? Porque el tema de las noticias negativas afecta a todo el mercado. Entonces, sí hay empresas que de repente no tienen buen potencial de crecimiento y vienen al market y prácticamente las rematan. Pero hay empresas que de repente tienen buenos estados financieros, tienen buenos fundamentos financieros, pero sin embargo el mercado está muy pésimo y hace caer el precio de la acción. Tú lo compras barato y esperas un par de años, un par de años y el precio del activo vuelve a crecer exponencialmente. ¿Por qué? Porque te has comprado empresas que tienen buenos fundamentos financieros, que el precio actualmente del mercado no refleja el precio fundamental. Entonces, acá, ¿cuánto puede caer la bolsa? La bolsa puede caer todavía un poco más el siguiente trimestre, hasta fin de año. Actualmente ya ha caído cerca del 20% de los principales índices del mercado. Entonces, hay muchos activos, por ejemplo, que tienen mucho potencial de crecimiento, energía, salud, y otros que todavía van a seguir teniendo rally, pero hay muchos activos en los cuales ha sido golpeado. Entonces, si tú inviertas, hay algo que te dice, si tú inviertes en empresas grow, que se refieren de crecimiento exponencial o rápido, actualmente en una situación como la vivienda actual, empieza a caer fuertemente, pero si tú inviertes en empresas de calidad, empresas que tienen valor, ya que son las empresas que invierte Warren Buffett, obviamente te vas a tener rentabilidades mucho más atractivas, ¿no? Es un corte de repente a mayo, junio del 2022. Esta es la situación del mercado, ya, de algunos activos, principalmente que tienes ahí margins o rentabilidades.
retorno de tipo de activos, tienes acá el Venture Capital, el crecimiento, Nasdaq, que por la coyuntura actual han caído fuertemente. No hay ningún activo que no se haya salvado, otros activos han caído bastante. Hay otros activos, por ejemplo, que tienen baja volatilidad. Ha caído, sí, pero en menor medida, 7%. Ya cuando pase este bear market, que es prácticamente la limpieza de toda la subida, de tipos tan acelerados como el año pasado que ha habido, vamos a tener rentabilidades mucho más atractivas. Es como decir, vas a encontrar ahorita precios de mercado activos sumamente baratos de lo que vale su fundamental. Pasa el bear market, esos activos se van a volver a escalar. Hay algunas compañías que sí han valorizado bastante, otro retorno a cada tipo de activos consecuencia de las caídas. Bueno, algunos dicen que con la crisis de la recesión va a llegar los siguientes próximos días, un mes, 2 meses, ¿ya? Acá ya es un poco más de experiencia a nivel inversor, que es cuando ya tú analizas no solamente las empresas, sino analizas el tema de esta startup o analizas el tema de noticias que brindan. Por ejemplo, en Nueva York o en Londres siempre hay comités de inversiones que preguntan a los gerentes de finanzas o los gerentes generales cuáles son las perspectivas que ven de acá a un par de meses. Muchos mencionan que de repente es probable que no tengamos una recesión. ¿Por qué? Porque la mayoría de inversores somos optimistas. ¿Ya? Porque dicen que actualmente los fundamentos financieros de muchas empresas en Estados Unidos están muy buenos, hay buena caja, o sea, su salud financiera está muy bien y es muy poco probable que una crisis que venga vaya a quebrar empresas. Entonces, y si eventualmente sufrimos una recesión, ellos creen, bajo la perspectiva de haber sufrido, haber tenido experiencia histórica de otras crisis, que no debería ser de alto impacto, que es muy probable que la inflación se vuelva a controlar a fines de año o el próximo año. O sea, como quiere decirte, todavía los siguientes meses vamos a sufrir precios de subida alta, vamos a sufrir de repente malas perspectivas económicas en estos meses. Como que decir, agárrate tu silla, agárrate de lo que más te pueda para manejar mejor tu presupuesto y obviamente manejar mejor los negocios que tienes. Cuando ya pasa, obviamente, esos periodos de malas noticias y la economía vuelve a crecer como lo que se espera, ya prácticamente vas a volver a tener las rentabilidades y los core de negocios que esperabas tener antes. Por eso es importante, uno cuando es negociante o cuando es emprendedor, es saber qué perspectivas espera de su negocio. Entonces dice, oye, mi perspectiva de negocio es crecer 10%, 15%, 20%. Pero si estamos en una recesión, no vas a crecer de repente el mismo porcentaje que antes. O si se espera totalmente una recesión, entonces ya te das cuenta. Y eso es porque a nivel macro, ya cuando estás metido en este mundo, ya te das cuenta de que hay señales de que puede venir recesión. ¿Cómo son las señales de que puede venir recesión? Como les comentaba, a la tasa de inflación, baja tasa de empleo, bajo nivel de crecimiento. Aparte, porque a niveles de gráficas, cuando tú analizas el tema de renta fija, te dice que cuando tú tienes una curva inversa de la curva inversa del rendimiento del bono del tesoro, y ya ha pasado, cada vez que se presenta una curva inversa del tesoro, que son muy pocas oportunidades, es porque está alentando a una recesión próximamente. ¿Y por qué pasa eso? Porque la curva de rendimientos de bono tesoro te dice, yo espero que en el corto plazo, como invierto en el corto plazo, mi rentabilidad sea baja, pero yo en el largo plazo invierto para que mi rentabilidad sea alta. ¿Por qué? Porque en el largo plazo, nosotros siempre esperamos en el largo plazo como economistas es que la economía crezca, mejore, digamos, todos con más trabajo, felices y contentos. Entonces, como yo espero en el largo plazo que la economía crezca, por lo tanto, yo espero en el largo plazo que la tasa de rendimiento sea mayor. Entonces, como yo espero que la tasa de rendimiento sea mayor, además porque hay mucho más incertidumbre, porque tú no sabes qué puede pasar a 5 años, 10 años, 15 años, entonces hay mucha más incertidumbre, mayor riesgo, mayor rentabilidad. Entonces tú te das cuenta que la curva de bonos soberanos son de curvas de rentabilidades a largo plazo, son mucho más rentabilidades que las de corto plazo. Los bonos soberanos son otro tipo de instrumentos de renta fija, muy atractivos. Pero cuando esta curva de bonos soberanos se invierte, porque esa curva de bonos soberanos todos los días se valoriza, se invierte, lo que se está diciendo es que los rendimientos de largo plazo van a ser menores. Entonces, si los rendimientos de largo plazo son menores, está diciendo que la economía en largo plazo no va a crecer como lo que crece ahora. Lo que está diciendo es que en el corto plazo crece más que en el largo plazo. Entonces, si te da eso, obviamente es porque hay una señal de recesión. Entonces, eso ha pasado hace un par de meses y obviamente es lo que se está aventurando ahora. Y eso es muy importante porque las señales de mercado te permiten tomar de repente mejores decisiones. Yo de repente empezaba a aperturar dos o tres negocios
Digo, oye, no voy a expandir 3 o 4 negocios porque sé que va a pasar algo, en vez de expandirme demasiado y endeudarme demasiado, y contratar demasiados trabajadores, mejor me aguanto, me sujito bien la silla, vendo, sobrevivo estos par de meses, pasa la recesión, ya ahí recién llega el momento de expandirse. Ya, entonces tú te das cuenta porque obviamente el mercado ya te viene, está adelantando esa información de lo que está pasando. Por eso es importante también invertir, porque si tú tienes un negocio, tú ya sabes en qué momento, aparte de invertir tus acciones, porque cuando tú inviertes acciones, tú estás comprando una participación de la empresa. Tú estás apostando por la empresa. Es muy diferente acá de repente a lo que te dices, invierto en criptomonedas y demás. Tú invertir en criptomonedas estás apostando por la tecnología de la divisa y cómo se comporta y todo lo que hay por detrás, pero tú estás apostando por algo seguro, estás apostando por algo que tiene mucha volatilidad, por el nivel de transacciones, por la tecnología, por la encriptación y todo el rollo que hay por detrás, que hasta para mí todavía sí que me parece todavía no puedo analizar muy bien. En cambio acá cuando tú compras acciones, tú analizas la empresa, analizas el potencial que tiene la empresa, analizas quiénes son los que gestionan la empresa. Es como, por ejemplo, si el día de hoy Diego Fernández tiene esa empresa y yo invierto en Diego, estoy apostando porque Diego va a gestionar bien esa empresa, porque Diego va a hacer aumentar el volumen de negocio de la empresa, porque Diego va a hacer tal cosa o lo otro. Entonces yo apuesto, no solo por Diego, apuesto por el negocio, apuesto por el servicio que brinda. Entonces es igualito. Tú cuando compras acciones, compras una pequeña participación de la empresa. Y esa participación de la empresa, porque tú esperas que el precio de la acción suba, porque tú pones tus ahorros ahí a invertir. Y como tal, para tú poner tus ahorros, tienes que tomar la mejor decisión de inversión. ¿Y cómo es una mejor decisión de inversión? Capacitándote más. Entonces, eso es lo más o menos lo que yo les indico, cuáles son, cuando uno invierte, empieza a ver varios activos, cómo se comporta el mercado, cuáles son las variables que impactan, cuáles son las áreas que de repente tienen baja volatilidad, tienen alta volatilidad. Por ejemplo, en pandemia, invertir en empresas de salud, tecnología, en mascarillas, y de repente otros activos han sido mucho potencial. Ya acaba la pandemia, ya no son tan rentables como antes, son otro flujo de dinero se va. Entonces tú vas analizando toda esa información para saber como decir, en qué etapa de la economía te encuentras para saber qué tipo de activos son más rentables. Acá vamos a ver empresas de valor, empresas de crecimiento, análisis de acciones, por ejemplo, de empresas de Walt Disney. En la época de pandemia es una época, esta empresa que fue sumamente golpeada porque obviamente el Walt Disney depende de parque de Disney, películas y venta de productos y todo lo demás. Pero si viene la pandemia, ya no va a tener, va a estar cerrado. Ahora que está empezando a reaperturar, ya con el 100% de capacidad, Disney está empezando a crecer el precio de las acciones. Pero sin embargo, por ejemplo, ante la coyuntura actual, a pesar de que ya está teniendo medidas y para que Disney pueda seguir teniendo medidas de salud y todo, para que Disney aperturando más sus parques, porque ya bajó prácticamente gran parte de la pandemia en Estados Unidos o en otros países a nivel mundial. Entonces, ¿qué va a pasar? Disney en época de pandemia sacó un tema de streaming que hizo competencia a Netflix y a otras plataformas de streaming para ver películas. Disney tiene la patente y el potencial de que cuando saca una película, Disney no solamente te vende la película. Disney te vende la película. Si tú vas a su parque de diversiones, te vende el polo del actor que está en la película, te vende el merchandise de toda la película, te vende todo el dibujo que hay de la película, te vende en su parque. Entonces es mucho más trascendental porque Disney no pierde cuando hace una película. Disney prácticamente cuando pone una película le pone la patente y el sello y todo lo que venda Disney de esa película es ganancia para él. Es muy diferente del modelo de negocio de Netflix, porque Netflix solo te vende películas de entretenimiento que tiene su plataforma. En cambio, Disney te vende la película, pongamos Toy Story. Entonces, cuando vas a Walt Disney el parque de diversiones, te va a vender Toy Story. Te va a vender todo lo demás que hay de Toy Story o tal película que salga y te va a vender la marca que hay por detrás, que obviamente empieza ahí a multiplicarse más sus ganancias. Entonces, de repente, Disney es una buena empresa de mucho potencial de crecimiento. Ahora que ya está acabando la pandemia, puede volver repuntando, que el precio de la acción fue golpeada. Pero, sin embargo, quiere repuntar, pero el mercado está a la baja, porque hay muchas noticias malas. Entonces, tú tienes que analizar cómo está esa información financiera y, de acuerdo a esa información financiera, ver qué tan atractivo es para comprarla ahora o de repente esperar un poco más que baje y obviamente tener las ganancias. Visa también es otra entidad que tiene mucho potencial de crecimiento, igual que Mastercard. La diferencia, yo por ejemplo invertí en Visa y Mastercard, le menciono esto no como recomendación de inversión, sino que yo lo invertí en su momento cuando el precio activo estaba sumamente bajo, ¿ya?
Y luego vino la guerra de Rusia y Ucrania. Pero a mí yo lo compré a una oportunidad bastante bajo, luego expandieron, pudo haber tomado ganancias. Sin embargo, vino la guerra de Rusia y Ucrania. ¿Cómo afectó esto a Disney? ¿Cómo afectó esto a Visa y Mastercard? Porque Rusia y Ucrania, cuando tú viajas al extranjero, ¿tú qué haces? Llamas a tu banco, señores, banco XZ, quiero que activen mi tarjeta de crédito para poder hacer compras al extranjero. ¿De cuánto? ¿De $400, $500, $1000, $2000? Ya. Activan, y obviamente cuando tú viajas al extranjero, activas para pagar cualquier servicio que compra o ropa, o lo que tú fueses, para pagar una tarjeta de Visa y Mastercard. Entonces, si la gente deja de viajar a Rusia, a Ucrania, a Europa, porque hay guerra, obviamente van a ver golpeadas su nivel de ingresos. Y si va a haber golpeado su nivel de ingresos, obviamente el precio de la acción va a bajar. Pero tú sabes que Visa y Mastercard son empresas que están metiendo mucha tecnología, blockchain y potencial de crecimiento para expandirse y todo lo demás, y de repente buscan más alianzas, buscan consolidar más su mercado, el precio de la acción va a seguir creciendo. Porque no solamente el precio de la acción refleja lo que está en el pasado, sino refleja todo lo futuro que van a realizar. Reporta buenos estados financieros, va a seguir creciendo. Entonces tú te das cuenta cómo eso, porque analizas la información financiera de estas empresas. Bueno, espero verlos en el curso. Eso es que quedan todo. Pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Creo que por ahí alguien levantó la mano. Hola Irving, buenas noches, ¿cómo estás? Diego Vale, Fernández, bien, salud. un gusto. Cuéntame. ¿Qué tal? Sí, mira, estos tiempos de volatilidad, nosotros como inversionistas retail siempre buscamos las mejores acciones que tengan buenos fundamentos, en primer lugar un balance general sólido y unos estados resultados con un norte, ¿no? Que arrojen bastante nivel de aumento en sus ventas trimestralmente. Pero en esta época de volatilidad, casi todas las empresas están bajando sus pronósticos y se están viendo afectadas, ¿no? Eso es Entonces verdad. uno como inversionista retail, ¿qué es lo que hace? Lógico, ¿no? Yo tengo mis ahorros, $20,000, y los tengo en liquidez. Entonces, ¿no crees o qué consejo nos darías a ir viendo empresas que también tengan bastante caja? Porque uno no sabe más o menos cómo va a llegar a cómo va a terminar, mejor dicho, esta recesión, ¿no? Cómo va a llegar esta carrera de la, yo le digo así, esta carrera de la recesión, porque uno no sabe si a la vuelta de la esquina o el otro año o de acá a 3 años, cómo saberlo, nadie lo sabe, ¿no? Pero lo que sí puedes hacer es cubrirte, ¿no? Protegerte. En ese sentido, sería bueno, ¿no? Ir buscando empresas que tengan bastante liquidez, bastante caja, porque son las menos probables que puedan quebrar, digámoslo así, ¿no? A los que quieren ver digamos, micro y medianas empresas, porque las grandes obviamente que siempre tienen un respaldo no solamente de su mercado, de su población, sino del gobierno mismo, ¿no? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que tú crees que podríamos ir viendo? ¿Sería buena idea ir buscando empresas que tengan bastante caja, que tengan proyectos de inversión, digámoslo, en invertir, pero no, que no estén invertidas todavía? A Y eso voy, ¿no? Porque las que están invertidas están buena perdiendo, ¿no? pregunta. La Mm. verdad, es algo que yo, por ejemplo, me volví a repensar. Y ya algo les comento como inversionista propio, porque yo no solamente tengo la experiencia que de mercado o la teoría que puedo haber aprendido, sino invierto mis ahorros en acciones, en activos también de bajo riesgo y alto riesgo, porque en mi caso yo soy soltero, sin hijos, un trabajo bastante interesante y obviamente aparte otras oportunidades que tengo. Entonces yo sí invierto en activos que son sumamente riesgosos, porque obviamente joven y todavía tengo esas posibilidades. Si pierdo algo, todavía me queda una gran cantidad de años para poder estar trabajando. Pero obviamente el tema de la inversión es yo invierto aquel cantidad de dinero que no necesito ahora. Es como por decirte, invierte el dinero que tú estás dispuesto a perder. No voy a invertir, no está para todos. Invertir lo pueden hacer todos, pero invertir no está. Si yo tengo mañana una enfermedad o algo por el estilo, o sea, no vas a vender tus activos que están en el mercado a la baja, liquidarlos, perder parte de tu dinero para obviamente tener, este, para solventar una contingencia. Con eso quiere decir que todos los ahorros uno invierte solamente aquel porcentaje que está dispuesto a perder. Obviamente no lo va a perder si analiza muy bien la empresa con buenos fundamentos financieros. Y lo que me comentas es totalmente cierto. Por ejemplo, yo he revisado algunos reportes en la cual de empresas de venture capital, que son empresas mucho más riesgosas,
en las cuales Y Combinator, que es la entidad que se encarga de financiar y apoyar a todos esos emprendimientos de tecnología en Estados Unidos o en algunos otros países de Europa, y otras entidades así como esta de startups, que son realmente, startups son empresas pequeñas de tecnología que tienen mucho potencial de crecimiento, pero no todas sobreviven, hay algunas que quiebran en el camino. Este Y Combinator se encarga de brindarte de todo el apoyo para que tú crezcas más rápido. Y el mensaje de este Y Combinator u otras empresas que son ecosistemas que apoyan a estas empresas startup, le mandó un mensaje a todas las empresas pequeñas diciendo, señores, se viene una eventual crisis, una eventual recesión, hace un par de semanas, y lo importante es que ustedes busquen inversionistas de tal manera que tenga una buena caja, justamente lo que mencionas, que tenga buena salida de caja, para que no sufran el tema, por ejemplo, que ahora empresas de tecnología, algunas empresas de tecnología más han despedido una gran cantidad de trabajadores, porque obviamente ya no valorizan como estaban antes. Entonces, esa empresa Y Combinator y otras más empresas más que son los que mandan un mensaje a todas las empresas que obviamente respaldan, que tengan mayor liquidez en caja para que puedan afrontar muy bien esta crisis y no tengan que volverse despidos o de repente tengan que quebrar o cerrar, porque las startups son entidades sumamente riesgosas, porque si no llegan al punto de quiebre rápidamente, obviamente se quiebran. No, Prácticamente sí, claro, Irving. se desaparecen. Tienes, esa es Entonces, tienes toda la razón. Sí, sí, sí. eh, entonces acá para terminar la idea, yo en lo particular como inversionista he invertido en activos sumamente riesgosos, activos mucho más conservadores, más diversificados, actualmente en mi financiación. Sin embargo, ha habido una acción en la particular, entonces que me faltó probablemente profundizar más ese tema, que sí, podemos perder dinero, sí, los principales plazos de inversión lo hace, ¿ya? La idea es porque tú tomas decisiones con la información que tú tienes en una empresa. Mi portafolio solamente tengo un activo que de repente no elegí muy bien, pero sin embargo todo mi portafolio está diversificado, de tal manera que cuando hay subida, sube y obviamente compensa la pérdida. Pero, por ejemplo, ahorita yo lo que estoy haciendo es particularmente tener más cash. He retirado mi CTS, he retirado mis FPS, estoy teniendo cash, estoy acumulando cash, para cuando vea una oportunidad de una fuerte caída de las acciones, salir a comprar más. Pero, por ejemplo, no estoy ahorita comprando por sectores. Lo que estoy haciendo básicamente es invertir en ETFs. Los ETFs te dan el tema de diversificación, porque invierten en una gran cantidad de empresas, y si el ETF se cae, rápidamente se recupera. Entonces, lo que estoy haciendo es ahorita, porque si tú tienes cash, tienes bastante cash, acumulas cash y no lo inviertes, tu dinero se pierde por la inflación. Entonces, yo no quiero perder dinero por la inflación. ¿Por qué? Porque no quiero la cantidad que compraba antes, quiero comprar la misma cantidad en el futuro. Por la inflación que estamos viviendo ahora, si solo saco mi dinero, retiro mi dinero y solo mantengo el cash por buen tiempo, mi dinero se va a perder por inflación. Entonces, lo que yo estoy haciendo es acumular cash, de tal manera que cuando vea una buena bajada de precios, nuevamente, pero en el caso de ETFs, salir a comprar ETFs, porque los ETFs se escalan, crecen mucho más rápido y aparte es diversificado. O sea, con un ETF yo no voy a perder. Y aparte, ETFs tú puedes seleccionar porque hay una gran variedad de ellos. Entonces, ahorita, de repente sí, vamos a tener mejores oportunidades de precios, el mercado va a caer 15, 20% más, ¿ya? Pero como cae, va a empezar a recuperar. Pero si te inviertes en una empresa en particular, sí, hay muchas empresas ahorita en el mercado que son muy atractivas para poder comprarlas, ¿ya? Pero sin embargo, puede ser que caiga un poco más, ¿ya? Entonces yo preferible para evitarme todo ese tipo de riesgos, estoy comprando ETFs, compro ETFs, luego porque el mercado se vuelve a expandir nuevamente, vendo mis ETFs, recuperándose el precio y empiezo a invertir nuevamente en acciones. Eso sería una estrategia para mí en lo particular, de manera de mitigar el riesgo de pérdida, porque el bear market te va a dar todavía por un par de meses más para que el mercado siga cayendo. Y una vez que ya pase el tema de bear market, los precios de activos se van a valorizar normalmente. Pero obviamente, para analizar ETF, tú tienes que saber ETF de qué empresas están compuestas. Entonces, si ves que está compuesto de empresas muy interesantes que tienen mucho potencial de crecimiento, entonces, y ese ETF de repente es preferible para ti, porque actualmente en el mercado hay muchos tipos de ETFs. ¿Ya? Entonces, yo en particular estoy haciendo acumulando cash para invertir en ETFs, porque sé que si compro una empresa en particular, va a seguir cayendo más, o puede ser que se restablezca, pero nadie puede predecir el precio de las acciones, ¿ya? Y lo que yo no quiero es hacer trading, lo que yo quiero básicamente es
invertir en un activo y dejar que crezcan a largo plazo para mi jubilación, para pagar una otra maestría, para un viaje que quiero hacer más adelante, o para un departamento o un carro. ¿Ya? Entonces, actualmente estoy esperando simplemente comprar ETFs, que son mucho más diversificados, en un porte mínimo para poder invertir y prácticamente poder dormir tranquilo, porque lo que uno quiere es cuando uno invierte, si cae el precio de acción 10-20%, debe estar seguro que el precio del activo va a subir. ¿Por qué? Porque tiene buenos fundamentos financieros. Y a mí me ha pasado a mí por experiencia de que inicialmente me estaba cuestionando de repente por no analizar que una empresa tiene buenos fundamentos financieros cuando vino la guerra Rusia-Ucrania, que me cayó como un baldazo de agua fría. Mi portafolio cayó 15%, 20%, pero los 7 días se recuperó. Yo en lo particular cuando pasó esto, 2 días, 3 días no pude dormir pensando qué pude haber hecho mal cuando analicé las acciones. Pero luego me di cuenta que obviamente es algo que se presentó en época de guerra, analizando estadísticas, cada vez que hay las gráficas, cada vez que hay análisis, cada vez que hay tiempo de guerras, el precio de acciones vuelve a recuperarse si inviertes en empresas que tienen buenos fundamentos financieros, empresas que tienen buenos valores, valor fundamental, entonces se vuelve a recuperar. En época de incertidumbre, el precio de acciones se vuelve a recuperar. Entonces es algo que pasa en el mercado y deberíamos estar acostumbrados. Espero haber resuelto tus preguntas, Diego. Sí, gracias, Irving. Sí, concuerdo contigo, Irving, eso. Para terminar, no, nada más. Este, al igual que tú, estuve invertido antes de la guerra en Apple. Ahora estoy mayor en cash, pero sigo invertido en Apple. No he liquidado las acciones, mejor dicho, las posiciones, porque sé que esta acción es muy sólida, ¿no? Entonces, a largo plazo, hablo de 5 a 10 años, ¿no? Yo sé que ese es un ahorro que lo tengo ahí, y más que un ahorro es una inversión. Entonces, Apple es bien difícil que caiga, ¿no? En primer lugar, pero más me guío por el cash que tiene, el cash flow que tiene la caja, ¿no? El dinero disponible que tiene. Entonces, como tú, igual, esperando que el mercado baje un poco más, acumulando cash, para ver un precio de entrada muy, muy interesante en estas empresas, ¿no? Es así, esa es la estrategia. Creo que también concuerdo contigo, es muy, muy razonable esa estrategia que podemos aplicar nosotros y cada uno, ¿no? Sí. Sí, Gracias. por ejemplo, Warren Buffett es uno de los principales accionistas comprando bastante Apple, pero por ejemplo acá tú tienes que ver, o sea, pensando en largo plazo, Apple sí es una buena alternativa. Pensando en el corto plazo, no tanto, porque por ejemplo tienes a otro filósofo de inversión que es Michael Burry, que es el pata que sacó rentabilidades sumamente atractivas en épocas de crisis apostando contra el mercado, y él, por ejemplo, está apostando una venta en corto en Apple. Entonces, obviamente, él considera que el precio de Apple todavía va a bajar los siguientes meses. Entonces, ¿por qué? Porque obviamente él tiene bastante experiencia viendo sus señales de mercado, ya, y está prediciendo que el Apple va a caer los siguientes meses un poco más, aprovecha su venta en corto y obviamente se vuelve a valorizar bastante. Pero, por ejemplo, los filósofos de inversiones más grandes de Estados Unidos están largo en Apple, porque obviamente esperan que no esperan vender Apple ahorita en los siguientes meses, sino de repente de los 5 o 10 años cuando el precio se valorice más. Entonces, todo depende de la inversión y el plazo que destinas a esta inversión. Por ahí creo que Pepe, el curso abarca análisis fundamental de empresas, también sectores, también sí, vamos a hablar empresas peruanas, internacionales, y sacando información de la SMB y otras fuentes internacionales. Ramiro, compré acciones de BL, de acciones de Cemento Pacamayo y AENSA antes que empezó a bajar, no pude vender ahora, esperaría que se recupere. Sí, también es otra alternativa interesante, ¿no? Si estás invertido en empresas que tienen buenos fundamentos financieros, yo debería estar confiado en que el mercado se puede recuperar. Bueno, creo que el webinar tomó más de lo debido. Espero verlos en el curso y muchísimas gracias. Hasta luego.